La depuración del padrón electoral es una de las 13 reformas electorales que decía o dice la Alianza son necesarias de hacer de inmediato o en este corto tiempo. Aquí hay dos maneras de hacerlo. O te vas a la construcción de un padrón nuevo, lo cual es muy tardado y requiere mucha inversión y mucho tiempo, o una alternativa es empezar la construcción del padrón nuevo, pero para la elección que viene, hacer una inscripción ad hoc. Ambas tienen pro y contra. Eso ya es una decisión, si hubiera esa voluntad política, mucho más técnica. ¿Qué cosa te resulta mejor? ¿Qué cosa es una inscripción ad hoc? Pues que vas a convocar a todos los ciudadanos durante 4 fines de semana con supervisión de los partidos y todo, y se va a inscribir y va a votar quien se haya inscrito. Va a tener que validar la cédula más un carnet de inscripción que se le dé, y con los dos documentos vas a tener habilitada tu derecho a votar. Esa es una solución. Tiene un montón de contras, incluso la capacidad logística, etcétera. El otro es empezar ya con una depuración del padrón, que sería a través de técnicos que visiten las casas de todos los empadronados, verifiquen quién está vivo, quién está muerto, qué es lo que ha pasado con ellos, y de esta forma reconstruir totalmente el padrón. Eliseo, tenemos llamadas telefónicas, o mejor dicho, audios que nos han hecho llegar los televidentes a través de nuestra línea WhatsApp. Vamos a escucharlos para que también comentes alrededor de sus preguntas, pero antes me gustaría también recordarle a las personas que nos están viendo que por favor recuerden ser breves para que la mayor cantidad de personas puedan participar. Vamos a escuchar el primero de los audios. Buenos días, mi nombre es Paulino Celedón del municipio de Chinandega, y me gustaría, ¿verdad?, con respecto a las reformas electorales, bueno, sé que hubo una primera propuesta de la Alianza Cívica. Me gustaría que ya en unas propuestas formales incluyeran quitar la diputación regalada. Recuerden que en unas eventuales elecciones aquí el orteguismo pues será derrotado, pero el señor Daniel Ortega y doña Rosario Murillo tendrían inmunidad por 5 años más. Así es que esa es mi propuesta, que sea quitada esa diputación regalada. Buenos días, les saluda Paulino Celedón del municipio de Viejo Chinandega, que viva Nicaragua libre. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el segundo de los audios. Buenos días, Eliseo. Mi pregunta es la siguiente. Ante un consejo electoral, ante una asamblea nacional que tiene la gran mayoría del Frente Sandinista, ¿qué puede hacer la sociedad civil para convencer a estos diputados que son fieles al gobierno para aprobar una reforma electoral tal como la ha planteado la sociedad civil, tal como la han planteado los distintos movimientos políticos? ¿Cree usted que el gobierno va a ceder? Tercero. Yo creo que el señor Ortega está pegando saltos y saltos para llegar al 21, y yo creo que lo va a lograr, porque la verdad es que miro que este proceso va demasiado lento. Desde el 2018 hasta esta fecha, yo creo que hubieran tenido una buena resolución para Danielito, y la verdad es que él está apostando al 2021 y va a llegar hasta ahí. No es porque yo esté a favor de él, pero creo que así está la situación. Vamos a escuchar el último. Buenos días, señores de Canal 10. Las reformas electorales tienen que ser un hecho, pues yo fui parte del fraude electoral aquí en Tipitapa, acompañando a Mario García, acompañando a Freddy Urbina, cuando por parte del Consejo yo era el policía electoral y se votaba solo a las personas que ellos querían que votaran. El conteo era fraudulento, las boletas que salían por parte de otros partidos me las pasaban a mí, yo las iba a dejar a los excusados, a los baños de aquí del colegio Reino de España. Fue parte del fraude, creyendo en una ideología errada, creyendo en una revolución que nunca fue. Y me arrepiento ahora, pero yo puedo sacar en cara y decirle a las personas que sí, las personas de aquí saben que el fraude aquí meramente se dio.
Muchísimas gracias a las personas que nos están enviando sus audios. Recordemos, por favor, ser breve, máximo 30 segundos para que todos puedan participar. Iniciamos, Eliseo, habla una propuesta, dice un ciudadano, de quitar la diputación regalada. La diputación regalada, si nos recordás en qué consiste o quiénes la gozan. Las reformas del año 2000, el presidente saliente y el vicepresidente tienen una diputación propietaria y suplente una vez que salen. Yo iría más allá que eso. Yo creo que hay que cambiar el formato de elección de los diputados. Y la alianza propone desvincular a los diputados del partido, o sea, es reformar el artículo constitucional que hoy obliga a los diputados a vincularse al partido si no son removidos. No ser independientes. No ser independientes. Y la otra reforma es que la elección de diputados sea uninominal. Es decir, Managua, que tendría aproximadamente unos 25 distritos electorales, elegiría en 25 elecciones distintas 25 diputados que tendrían la obligación de estar vinculados con cada uno de sus distritos para poder salir electos cada periodo. Esto obligaría también a que los diputados hicieran prácticamente su propia campaña. Exactamente. Para que la población los y conozca. Además de eso, obligaría a diputados que representen sectores, es decir, si vos estás en el sector, digamos, del mercado oriental y vas a representar a los habitantes del mercado oriental, además de los comerciantes, que aunque no vivan ahí tienen influencia en el sector, evidentemente es alguien que representa ese sector. Y si vos estás en otra área de Managua donde hay sectores obreros que trabajan en zonas francas, y eso también es un diputado que proviene del sector. O sea, la elección uninominal logra esa mezcla de distintos sectores que te dan una asamblea mucho más diversa, que genera debates mucho más ricos, porque también estás representando al sector, no solamente a la ideología política. Entonces tendrías que trabajar. Ahora, el rollo es si este tema de la votación o la elección uninominal a los diputados se puede lograr en estas reformas electorales. Yo o tendría que ser más a largo plazo. Esas son de las reformas de segunda generación. Es bien difícil, y ahí caemos en la pregunta cómo hacer para convencer a Ortega, la Asamblea Nacional. Y todo esto. Es un asunto de generar organización, de presionar, porque sin presión Ortega no va a ceder. Sin embargo, Ortega la tiene bien difícil. Si Ortega sigue en este formato de robarse elecciones, en este formato de no dar libertades, eventualmente esto va a volver a ser un crack. Va a estallar en 1000 pedazos y Ortega va a salir de la peor manera, y su partido, que ya tiene un daño enorme, va a terminar de pulverizarse. Entonces es un asunto. Si Ortega negocia en este momento y se abre a una reforma democrática, pudiese lograr la sobrevivencia política de su agrupación. De seguir en este camino, Ortega puede sostenerse en el poder no mucho más tiempo, pero sí más tiempo por esta vía de la represión y los robos electorales, pero va a terminar muy mal. Esto coincide con la tercera pregunta o comentario que hablaban acerca de que el presidente Ortega pretende llegar hasta el 2021 y que las elecciones adelantadas no se van a dar. En realidad, ya para ir tocando la realidad, vamos a poder tener o van a poder tener elecciones adelantadas los nicaragüenses. Si querés tener estas reformas, en realidad tu línea final para poder conseguir este adelanto anda más o menos en el último tercio del año que viene, más bien en el tercer cuarto del año que viene, es decir, los meses entre julio y septiembre. Ahí es donde tenés, porque realmente después tenés que organizarlas y tendría que ser unas elecciones hacia fin de año. Es lo más que podría. Es lo más que podrías estirar, es decir, hay tiempo todavía de adelantar las elecciones hoy, pero en la medida que transcurre el tiempo, es cierto, y parte de la estrategia de Ortega es eso, no solamente para llegar al 21, sino para tratar de desmoralizar a la oposición. Y yo soy de los que sostengo que aquí hay que planificar en el peor escenario. Tu peor escenario es que tengas que ir contra él en unas elecciones hasta en el 21 y no adelantadas.
lo mejor es adelantarlas y creo que hay que seguir pidiendo el adelanto porque todavía es posible. Ahí el presidente de Ética y Transparencia difiere un poco de vos. Él dice que en realidad el adelantar elecciones podría o no le conviene a los sectores opositores por el hecho de que precisamente no están organizados. Es que la dinámica de la organización, cuando se tiene un apoyo masivo como el que tiene actualmente la oposición, es mucho más rápido. Ya lo vivimos en los años 80, finales de los 80, la UNO era 14 partidos, todos muy pequeños, sin estructuras territoriales, y básicamente la gente se organizó y después los partidos llegaron. Eso fue lo que pasó en el año 90. Los fiscales los buscó la propia gente, todos buscábamos fiscales de arriba abajo. Y no eran fiscales que llegaban por un viático ni llegaban por otro tipo de incentivo, llegaban precisamente a cuidar ese voto. En ese tema la organización funciona con dinámicas totalmente distintas, pero si vos quitas ese factor y decís, ok, no lo voy a tomar en cuenta porque no es un factor objetivo, sino que es un factor subjetivo, pues Roberto pudiese tener razón, pero no así cuando tenés este empuje que hay, que cuando vos ves a la gente en los departamentos te das cuenta de que a pesar de que la represión ha golpeado a la gente, sigue empujando por un cambio. Ahora, el último comentario giraba alrededor de que las reformas deben ser o son necesarias, porque decía la persona que él participó incluso en el fraude creyendo precisamente en esta ideología. Este comentario lo quisiera relacionar con las dos primeras reformas inmediatas que propone la alianza como una necesidad, y es la escogencia de nuevas autoridades electorales que generen confianza, y la segunda es despartidizar las estructuras electorales. Pero además otras más, y es que el material electoral genere confianza. O sea, desde una urna transparente hasta unas boletas que no puedan verificarse quién votó por quién, un padrón con fotografía muy claro, que la gente pueda identificar su fotografía ahí. Todo eso es la mejora en el sistema electoral. Aquí, en ese sentido, quien más ha hecho trabajo sobre eso es José Antonio Peraza. Peraza ha esgrimido de que además del patrón de robo en sí, lo que hay adentro es una cantidad de trucos diferentes, lo cual complica la capacidad que tengas de auditar una vez que te ve, porque hay mesas que te las robaron porque metieron más votos, otras porque metieron voto doble, otras porque expulsaron al fiscal, otras porque no transmitieron bien. Entonces no hay un patrón común en el fraude, y entonces eso ha hecho mucho más difícil detectarlo. No así en las elecciones del 2008, donde el patrón común fue cambiar los números de la acta. Y entonces al cambiar los números de la acta, te diste cuenta perfectamente que existía un acta que tenía tu fiscal y un acta diferente. Cuando ya eso fue un problema para el régimen en la siguiente elección, ellos lo solucionaron. El sistema fue ese montón de tipos de fraude, y ¿qué hacían con la acta? No te la daban. Entonces no podías tener referencia. Entonces todo eso cambia. Vamos a escuchar 3 audios de las personas que nos están viendo, y continuamos hablando acerca de estas propuestas y de cómo se puede mejorar el sistema de elección. Vamos a escuchar el primero, muchachos. Buenos días. Quisiera hacerle una pregunta al doctor Eliseo. ¿Por qué cree que el señor Daniel Ortega tendrá voluntad de hacer reformas electorales sabiendo que con un país en democracia y con libertad de elección, el Frente Sandinista va a tener una derrota de aproximadamente el 90% en su contra, y que después le tocaría la cárcel? Gracias. Escuchemos el segundo, muchacho. Buenos días, hablo de Carretera Vieja León, reparto Los Cedros. Lo bueno fuera que se fuera toda la dictadura sandinista. Ya estamos hartos de estar aguantando amenazas y que no lo dejan trabajar tranquilo a uno. Donde uno anda, lo andan persiguiendo. Fuera bueno que se fueran todo lo que se trata de orteguista. Escuchemos el tercero y último. Tengan buenos días. Yo no sé por qué siempre hablan
lo peor de Daniel y no hablan lo bueno que ha hecho por el pueblo. Hasta ahí el comentario. Vamos a iniciar. ¿Por qué aceptaría? ¿Por qué aceptaría una reforma electoral del presidente? Porque igual Ortega va a terminar saliendo del poder y sin ningún tipo de garantía que la democracia le da. Es decir, el tener un juicio ya es una garantía en sí mismo. Pero si Ortega sigue por este camino, no va a tener un juicio, va a salir por la puerta de atrás. ¿A él también le convendría? A él le conviene. ¿Al partido? Lo que pasa es de que es bien difícil encontrar sensatez en alguien que está acostumbrado a solucionar las cosas por la vía de la fuerza. Y eso es Ortega. Ortega toda la vida soluciona. Nosotros, sus opositores, es que él no tiene escrúpulos, nosotros sí. Aparte de eso, no hay ninguna otra. Entonces eso lo ha llevado hasta donde está, porque él cada vez que necesita solucionar algo, lo hace por la fuerza. Ahí lo vemos cuando se sentó el primer día que salió en público, después de que empezó la masacre de abril, y entonces dijo claramente y con una sonrisa cínica en la cara: para sacar a Somoza se necesitaron 50,000 muertos. Esa fue la respuesta de Ortega frente a los 63 muertos que habían. Es decir, no fue que dijo que tanto sufrimiento del pueblo, sino que dijo: si quieren sacarme a mí, también necesitan 50,000 muertos, no 63. Esa fue la lectura que se hace de lo que él dice. Ese es él. Pero él también en algún momento tiene que entender que sus salidas se acortan, se hacen más chicas y él no encuentra un camino en el que la sociedad sienta que tiene una válvula de escape. Y eso lo estás viendo en las llamadas. Pues la segunda llamada, él pide la salida de él y dice que está cansada de amenazas y de no trabajar en paz. Y de las 7 llamadas, 6 han sido desfavorables. Y eso lo ves en todos lados. Ortega no va a poder sostener esto. Cuando se sostuvo esto en Cuba, se hizo con un Fidel Castro que entró al poder de 31, 32 años, con una guerrilla que estaba en auge y con un montón de factores que hoy no los tiene Ortega. Y Venezuela se sostiene a costa del petróleo y del oro. Así que no es lo mismo. Y Ortega no tiene la misma capacidad de sostenerse, ni de Cuba ni de Venezuela. ¿El presidente Ortega ha realizado alguna buena obra a propósito del comentario del último, en donde dice que solo se habla de lo peor del presidente y no de las buenas acciones? Cuesta verlas ya. Deben de haber algunas por ahí. Pero, por ejemplo, el tema de la economía para mí es el mayor desperdicio de un auge económico que he visto en la historia de este país. Ortega tuvo una ayuda venezolana que en algún momento fue el 7% del PIB. Y la educación en este país retrocedió. La productividad en este país retrocedió. Es decir, Ortega no invirtió realmente en que este país tuviera más capacidades. ¿Y dónde es que se invierte cuando necesitas tener más capacidad? En el recurso humano. Entonces, y si a eso le sumas que todas las obras que se han hecho, que son producto del esfuerzo de los nicaragüenses, no es que Ortega haya sacado dinero de su bolsa, y además de los empréstitos, están plagadas de corrupción. O sea, se le han dado solo a las compañías que después le entregan dinero al partido. Entonces, esto opaca cualquier cosa que puedas encontrar de Ortega. Para mí, él destruyó su legado totalmente. Lo venía reconstruyendo y había gente que podía ver luces y sombras en él, y después de abril Ortega hizo estallar en 1000 pedazos. O sea, Ortega es un hombre sin legado, no tiene nada que heredar, no tiene nada que dejar, porque por lo único que se le va a recordar es por su infinita capacidad de hacer lo que sea necesario, aunque esto implique matar gente, aunque esto implique echar preso, exiliar a 60,000 personas. Simplemente ese es el recuerdo que se va a tener de Ortega de ahora en adelante. Eliseo, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a retomar el tema de las reformas electorales y analizar un poco la propuesta que ha hecho la Alianza Cívica de manera pública. Pausa y ya regresamos.
Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Qué bueno que pueda continuar con nosotros. Seguimos en su segmento Debates y Soluciones hablando acerca de estas reformas electorales y si hay tiempo para ellas con nuestro invitado del día de hoy, Eliseo Núñez, analista político. Eliseo, retomemos las propuestas de reformas que ha hecho la Alianza. La Alianza también ha propuesto que las alianzas que se puedan escoger su nombre y representante legal libremente. Una cuarta propuesta tiene que ver con la acreditación de fiscales de JRB y CB por parte de partidos políticos sin la discrecionalidad del Consejo Supremo Electoral. ¿A qué se refieren con que las alianzas puedan escoger su propio nombre de manera libre? Actualmente las alianzas tienen que llamarse como el partido que encabeza, es decir, si lo encabeza el PLI, se tiene que llamar Alianza PLI. Si lo encabeza el Frente Sandinista, Alianza Frente Sandinista, y así pues, si lo encabeza el PLC igual. Entonces, ¿esto de qué manera perjudica la alianza? Te perjudica en el mercadeo que puedes hacer, te perjudica en la apropiación que pueden hacer los aliados del proyecto político. Es decir, vos podés tener aliados que no son liberales a un partido liberal, pero como él encabeza la alianza, entonces la apropiación no se da porque la alianza sigue llamándose liberal. No podés ponerle un nombre alternativo. Entonces, esto te causa un perjuicio y lo otro es que podás escoger un representante legal distinto. Esto es posible actualmente, pero el representante legal del partido termina teniendo la última palabra porque obviamente retiene las representaciones y que después de la elección incluso los aliados nunca han tenido capacidad de ver por sus intereses en el reembolso electoral, en las gestiones posteriores a la elección. Entonces te encarece el aliarte. Si vos te aliás, llevas una gran desventaja, tenés que someterte. De ahí el tema de los fiscales. Creo que no se recuerda mucho aquí que en el año 2011, como unos 4 días antes de la elección, se cambió la manera de hacer la acreditación de fiscales y todas iban a ser en Managua y había que presentar fotos de todos los fiscales y esto fue unos pocos días antes y con esto el Consejo consiguió que solo en Managua nosotros tuviésemos el problema de no poder poner fiscales en el 40% de las mesas porque no teníamos el tiempo para recoger la documentación que estaban pidiendo y esto fue un reglamento que lo pusieron de última hora. Y evidentemente solo el partido o la alianza del frente. Porque ya estaba listo, porque ya sabía lo que se iba a poner. Este tipo de trampas tontas, o sea, diría yo que lo único que hacen es destruir la capacidad y el prestigio del propio Consejo. Son las que hace el frente. Por eso lo amarro a algo que dice también que los procedimientos electorales tienen que ser previos. Pero con lo de los fiscales, ¿qué es lo que pasa? El Consejo debería de asignar nada más un número al partido. Tu fiscal de la mesa de la JRB 8030 se va a identificar con el número o un código alfanumérico tal número. Entonces el partido amarra ese código con un nombre, se pone la cédula de esa persona más esto. Se tendría que acreditar ante la propia JRB temprano y ese es el que queda ahí, ya no hay cambio. Así que no hay relajo, o sea, porque el Consejo siempre permanecería. Siempre permanecería. ¿Y por qué? Porque esto le da la flexibilidad al partido de mandar a cualquier persona a una JRB, incluso ayudaría a la credibilidad del proceso. Porque en las mañanas, cuando de pronto alguien no llega a una mesa, por muy organizado que esté, tenés alternativas. No tenés que andar buscando a alguien. ¿Por qué no quiere el frente esto? Porque ellos obtienen la lista de los fiscales antes y llegan a sus casas a chantajearlos, a amenazarlos, a echarlos presos. En el caso, por ejemplo, en el 2011, nosotros como alianza tuvimos, y no fueron pocos, tuvimos aproximadamente 300 fiscales presos antes de la elección, que los echaron presos por cualquier cosa. Simplemente después los soltaron, pues, pero ya no fueron a la mesa.
Ya no fueron a hacer su trabajo de fiscalización. Entonces, el darle los nombres al Consejo se ha convertido en un problema. Y esto definitivamente se puede solucionar permanentemente, porque dice, no, pues si tenés un Consejo Supremo Electoral en el que podés confiar, le podés dar los nombres. Sí, pero la idea es que aquí las cosas no puedan volverse a trasladar a la responsabilidad de las voluntades políticas de alguien que pueden cambiar. Entonces, este método es un método adecuado. Un código alfanumérico, nadie más puede usar ese código alfanumérico. Puede incluso ser algorítmico, que se complete con algo que tiene la mesa, y el partido pone a quien quiere poner a fiscalizar. Tenemos 3 audios de las personas que nos han hecho llegar sus comentarios, siempre recordando el debido respeto a las personas, a nuestros invitados y también el tiempo, hacerlo de manera breve para que todos puedan participar. Vamos a escuchar el primero de los audios, muchachos. ¿Por qué todo el tiempo, siempre? Yo he trabajado en las mesas electorales y siempre todos los partidos tienen sus fiscales, todo mundo cuida su voto. Y a la hora llegada todo el tiempo dicen que hubo fraude. Entonces, ¿qué hacemos los fiscales que cuidamos tanto el voto y a la hora llegada dicen que hubo fraude? Vamos a escuchar el segundo. Buenos días, Canal 10. Muy bonito su programa. Para la señora que opinó de que los buenos programas que ha hecho, las buenas obras, no vamos a celebrar algo de que está en su obligación y es con el dinero de nosotros, los nicaragüenses, que se han hecho esas obras que dice ella. Es como dicen, no vamos a agradecer al cajero porque nos dé nuestra plata. Buenos días. Vamos a escuchar el siguiente. Soranan 2. Ok, bueno, gracias muchachos. Liceo, ellos hablan, decía una de las... Terminar a las 2 de la mañana en un bus con todo el mundo pegado del paquete porque no la han transmitido cuando la pudiste haber transmitido. Puedes tomarle una foto con el teléfono y transmitirla. Obviamente eso es menos seguro, pero lo pongo de ejemplo de qué tan fácil es agarrar y transmitir un dato hoy en día. Ahora y aquí también quieren que sigamos caminando al consejo a transmitir. A propósito de la modernización, también hablan de la necesidad de que el sistema de publicación de resultados sea en tiempo real, como ocurre en otros países. Exactamente. Y esto es perfectamente posible. Mira, en la medida que entre el acta, los partidos políticos deberían de tener una copia del acta que entró digital al sistema. Eso lo podés automatizar. Simplemente lo derivás y lo sacás. Y en la medida que digitas el acta, debería de poderse sacar una que va al servidor seguro y una copia que se envía a través de una terminal segura cada cierto tiempo, porque lo que ellos alegan es que no podés conectar el sistema a internet porque te lo pueden vulnerar, pero vos podés de la terminal segura, del servidor seguro, sacar con una USB una cantidad cada cierto tiempo, cada 10, cada 15 minutos, la pones en línea y todo el mundo sabe. Y los partidos también tienen sus terminales donde pueden comparar lo que su fiscal sacó del centro de votación de la JRB con lo que está en la imagen que se subió al sistema. Tenemos una captura de pantalla sobre un mensaje que nos han hecho llegar ya para finalizar la participación de nuestros amigos televidentes y le vamos a dar lectura. Dice, buenos días, quería decir a Núñez que para hacer todos esos cambios se necesita mucho tiempo, entonces la Alianza Cívica tiene que tener una propuesta que sea eficaz, no reformas que vayan a facilitar el fraude, queremos algo más práctico. Una de las reformas también es reducir elecciones de muchos diputados, bajar la cantidad para ahorrar más que los 41 diputados que actualmente tenemos, más suplentes es demasiado. Ahí hay que reformar y que el presidente no asuma su diputación después de ser presidente. Esa es otra reforma, ya lo mencionábamos en la primera de las participaciones. En realidad hay tiempo... Ahí tenés dos espacios que son contradictorios entre sí. Yo estoy de acuerdo con él en que las reformas inmediatas son las que tenés que hacer y por eso es que hay 9 reformas que son inmediatas. O sea, de lo que hemos estado hablando y tal vez ahí es donde se ha perdido del resto de cosas
de reformar cosas más sistémicas, es para después de que saques una elección rápidamente. Ahora, ese tema de reducir la asamblea, el tema de uninominalidad, el tema de no reelección, yo sí creo que son temas que se tienen que ver, pero se tendrán que ver con una nueva asamblea. Eliseo, ya para ir concluyendo, hay un tema que es preocupante, o al menos se debería de tomar con mucha cautela, y es el tema de las reformas constitucionales. La Alianza Cívica hablaba de 5 reformas constitucionales en las cuales pues se pretende garantizar cierta legalidad. ¿En realidad es necesaria las reformas constitucionales en este contexto con esta asamblea? Mira, realmente se necesitarían para adelantar las elecciones y para el tema del 50+1. Esas sí son reformas constitucionales. El resto pudieran dejarse para una asamblea generada por un proceso electoral transparente. Lo esencial ahorita es obtener un proceso electoral transparente, y hay que ser lo suficientemente pragmático para saber cuáles son las reformas que necesitas de inmediato que te permitan tener una elección que sea creíble y que todo el mundo pueda decir que ganó quien lo hizo y no quien decidió el Consejo que ganara. Estas reformas electorales se tienen que hacer con la negociación con la oposición, o simplemente se pueden hacer con el acompañamiento y la supervisión de la Organización de Estados Americanos. Creo que necesitan de la legitimidad que genera la discusión interna. Ortega tiene que tiene que abandonar la arrogancia que ha sido característica de él durante todos sus periodos electorales, sus periodos presidenciales, en que él se niega a discutir con los nicaragüenses nada y termina discutiendo nada más con extranjeros. Ortega es el presidente más malinchista que yo he visto en mucho tiempo, y él aparenta tener algún grado de nacionalismo, pero no lo es, ¿no? Entonces Ortega tiene que generar legitimidad de cualquier cambio electoral que haga aquí. Afuera simplemente es un acompañamiento al esfuerzo de democratizar el país. Ahora, ¿esto incluiría o se tendría que hacer con los partidos políticos, solamente con ellos? No, porque está demostrado que los partidos políticos es la parte más débil del entramado opositor. Entonces tenés que adicionar a todo el tema de la sociedad civil, y la alianza está dentro del tema de las organizaciones de sociedad civil, y tiene que consultarse más allá, porque hay gente que está fuera de la alianza y también hay que consultarla. Lo que no puede hacer es reducirse nada más a los partidos políticos. Ellos son el eslabón más débil del entramado opositor, pues muchos de ellos están acusados incluso de no ser opositores. Eliseo, ya para concluir, tal vez algún mensaje alrededor del tema de estas reformas electorales, de lo que se requiere y de qué se puede hacer desde la ciudadanía para continuar forzando a que se den reformas electorales entre toda la ciudadanía. Yo creo que la población tiene que hablar de este tema. Una de las cosas que ha quedado después de esta crisis es darnos cuenta que el tema de la institucionalidad era un tema sumamente importante. Tenía que ver con la seguridad, con la economía, con lo que a diario hacíamos. Y no era un tema aparte, que no era un tema de los políticos como se creía antes, un tema que necesitas ahora verlo. Y lo otro es que hablando también hay que aprovechar para organizarse y para ver de qué manera se empieza a generar una presión mayor a la que tiene Ortega actualmente internamente. Sabemos de que hay problemas de miedo, sabemos de que hay problemas de represión, pero también sabemos de que la mayor parte de la población está en contra de que este sistema siga. Es un asunto de tiempo, de organización, y la voluntad del pueblo está ahí. Vamos a salir adelante. Perfecto, muchísimas gracias, Eliseo, por estar aquí en Acción 10 en la mañana. Esperamos tenerte en las próximas ediciones. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial, pero ya regresamos con mucho más de la revista Acción 10 en la mañana. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana.
Existen 3 tipos de ultrasonidos pélvicos: el abdominal, el rectal para hombres y el vaginal, que se realiza transvaginal, intravaginal. El ultrasonido pélvico transvaginal o intravaginal permite una rápida visualización de los órganos y las estructuras pélvicas femeninas, que incluye el útero, el cuello del útero, la vagina, las trompas de falopio y los ovarios. El ultrasonido Doppler también puede mostrar el flujo sanguíneo en determinados órganos pélvicos. Para Acción 10 en la mañana, Jacqueline Cáceres. Y vamos a hablar de ese tema tan interesante, temas de salud, por supuesto, en Acción 10 en la mañana. No pueden faltar los días lunes nuestro segmento Salud Materna. El doctor Bismar Somarriba ya está con nosotros para explicarnos sobre la utilidad del ultrasonido en ginecología, de qué manera usted debe hacerlo y cuáles son las indicaciones para poder hacerlo. Hay muchos mitos en torno a esto, pero hoy el doctor nos va a explicar. Buenos días, doctor. Qué placer que esté con nosotros. Gracias, Jocelyn. Es muy importante hablar del tema debido a que hoy por hoy el método diagnóstico de poder corroborar a través de un paciente que nos llega por cualquier sintomatología, dolor en el bajo vientre, durante la menstruación, dolor o sangrados abundantes, es a través del ultrasonido pélvico. Aquí hay que hacer 2 variaciones. El mejor ultrasonido para examinar las vías, digamos, del aparato sexual femenino y además de los otros órganos aledaños es el ultrasonido transvaginal, es decir, un traductor que se introduce a nivel de vagina y ese hoy por hoy el de mejor eficacia. Sin embargo, existe el otro, el abdominal o vía afuera, que prácticamente ese se hace, digamos, en aquellas pacientes que no han tenido vida sexual activa. O sea, niñas que de 8, 9, 10 años, 14 o 15, o que no han tenido relaciones sexuales y que prácticamente está cerrado. No se puede, está proscrito prácticamente hacer un tipo de esos exámenes. A veces, digamos, si nos llega una paciente de 40 años, 50 años y es virgen, pues prácticamente estamos notando alguna situación a nivel abdominal, pues le pedimos permiso y ahí vamos a valorar el riesgo-beneficio. Pero esto no quiere decir tampoco que vamos a ir nosotros a hacer ese procedimiento sin autorización. Entonces va a ser en las medidas extremas que vamos a hacer, pero hoy por hoy el mejor ultrasonido es el transvaginal. Explíquenos por qué la eficacia es mejor, es mayor, doctor. ¿Por qué? Porque recordad que a la hora de estar monitoreando a nivel abdominal, el transductor es de menor resolución y lo que va a permitir es estar viendo primeramente una condición para que podamos ver a nivel abdominal, a nivel del útero y ovario, es la vejiga llena. Tiene que estar la vejiga bien llenita de orina para que sirva como ventana acústica, que nosotros le llamamos de esa manera. Entonces permite que ver ovario, ver trompa y ver toda la otra, todos los órganos. Y además se pueden interponer, ahora otra situación, se pueden interponer algunas, digamos, hay muchas pacientes que tienen, por ejemplo, dificultad en la defecación. Están llenos los intestinos de heces fecales y eso puede interrumpir la imagen o puede ser como un obstáculo para que no permitamos ver exactamente lo que tenemos que ver. El ultrasonido transvaginal es un traductor que directamente a nivel vaginal es un ojo óptico que inmediatamente va a ir a ver el aparato sexual femenino. Entonces es una manera de cómo hacerlo. Sin embargo, es una manera más obvia. Sin embargo, en el caso mío, me auxilio de los dos. Si yo hago el transvaginal, miro alguna situación, pues me voy abdominal y miro el transductor 3D, el que tiene ultrasonido, ¿verdad? 3D o 4D, pues comienza a ver para hacerlo con mayor precisión. Pero estamos hablando del ultrasonido de manera general. Muchas amigas que nos están viendo y quizás no se han hecho este procedimiento se preguntarán si es doloroso o no. ¿Cómo es ese transductor? Tenemos una llamada y ya contestamos esa pregunta, doctor. Buenos días, le escuchamos. Aló, buenos días. Bienvenida, ¿cuál es su consulta? Quería saber si se puede ver por ultrasonido, saber si no tiene grasa en el hígado, problemas. Yo fui operada de la vesícula y he tenido problemas. Okay. Muchas gracias. Okay. A ver si no sé si será de eso. Bueno, gracias por llamarnos. ¿Esto sería otro tipo de ultrasonido? No, de abdomen superior. Es abdomen superior. Y sí se puede visualizar a través del ultrasonido, evaluar
si el hígado tiene mucha grasa, que nosotros le llamamos esteatosis hepática y la vamos a catalogar en grado, es por la densidad o la opacidad que puede presentar a través del ultrasonido. Sí se puede identificar y sí es muy importante evaluar esa zona a nivel hepática, porque recuerden, una esteatosis hepática o grasa en el hígado que le llamamos, prácticamente puede llevar a ser una cirrosis hepática. Por eso es muy importante aquel paciente que tiene problemas de obesidad, hacerse el ultrasonido frecuente, y si aparece, digamos, una esteatosis hepática de primero, segundo o hasta tercer grado, ahí tiene que buscar ayuda al médico para que le podamos dar tratamiento y que permita ir evaluando y disminuyendo la grasa en la zona donde está ocupada a nivel del hígado, y también a través de ejercicio que podamos quemar la grasa y permita ir disminuyendo paulatinamente la cantidad de grasa en el hígado. Ok, doctor, nos quedamos en cuanto a si es doloroso o no el ultrasonido transvaginal. Fíjate que el ultrasonido transvaginal no tiene por qué haber dolor, nunca. Si hay dolor, primero porque puede haber una infección pélvica que esté contribuyendo al problema que está llevándolo. Porque, Jocelyn, si vos me estás llegando a una consulta ginecológica y me decís que tenés dolor en bajo vientre, lo primero que tengo que pensar es una enfermedad pélvica inflamatoria y luego ir a evaluar el resto de órganos. Entonces, si hay dolor a la hora de introducción del transductor, pues prácticamente estoy confirmando el diagnóstico. ¿Es higiénico esto, doctor, totalmente? Generalmente, es ahí donde quiero llegar. Muchas veces el ultrasonido transvaginal nos lleva muchas cosas que tenemos que tener en conjunto en el consultorio. Generalmente un ultrasonido abdominal no necesita que tengas baño sanitario en tu consultorio. Para un ultrasonido transvaginal tiene que haber baño, tenemos que ver una bata, tiene que haber preservativo, porque ahí es donde viene la parte higiénica. El ultrasonido transvaginal obligatoriamente se tiene que hacer con un preservativo. Colocamos el preservativo en el transductor y prácticamente estamos haciendo las formas higiénicas que tiene que haberse. Totalmente. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la parte de tu pregunta. Ahora, en el caso de eso, estamos confirmando una enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, entonces se confirma. Pero es la única manera, o tal vez, Jocelyn, que los intestinos estén llenos de heces, o que algún tumor de ovario, o prácticamente miomatosis uterina, que lo vamos a ir viendo en el tiempo, en los temas que nos faltan en el tiempo. Ahora, doctor, este ultrasonido transvaginal o bien el ultrasonido abdominal, cualquiera de los dos, ¿se pueden indicar solo en casos específicos o es sano hacerlo, por ejemplo, anualmente, así como se hace el PAP en aquellas mujeres que tienen vida sexual activa en su mayoría? Pienso que nosotros como médicos, entonces, pero ahora, terminando la pregunta, si no hay nada y hay dolor, significa que el médico o la médico le hizo mal el ultrasonido, porque no tiene por qué haber dolor a la hora de hacer un ultrasonido transvaginal. La pregunta que me decís vos, yo considero que nosotros tenemos que volcarnos a la medicina preventiva. Igual que el Papá Nicolau se hace anual, yo pienso que el chequeo ginecológico integral a través de un Papá Nicolau, la revisión de mama, la revisión de la cavidad vaginal y a través de un ultrasonido que permite evaluar tanto la región pélvica como tus mamas, porque recuerden que el aparato sexual femenino forma parte de tu mama, eso tiene que ser anual. Y eso va a permitir nosotros decir, ve, el año pasado cómo estaba y ahora estoy viendo cómo estás comportándote, tu problema. ¿Esto es toda la edad o varía según la edad de la mujer? Yo considero de que una niña cuando ya tiene 9 años y ya está dando datos de que ya tiene todas las características secundarias sexuales, para mí, y cuando ya le baja la menstruación, para mí es prudente hacer un ultrasonido control desde este momento para evaluar cómo empieza tu desarrollo sexual, tanto interno, y esto va a permitir nosotros tener un antes y un después. Y ahí vamos a buscar la medicina preventiva. Yo pienso que la intención de nosotros de hablarte en ultrasonido no es venir a decirte que te dolió o no te dolió, que si hay un quiste o que si hay mioma. No, la intención de esto es decirte, mira, vos tenés que estarte evaluando periódicamente e incluir en tus costos, porque a veces estamos incluyendo que voy a comprarme un celular de tercera generación, que voy a comprarme un televisor de pantalla ropa, plana, las mujeres con nuestra debilidad y que nuestra salud que ¿dónde hoy queda? son rojos, que Sí. hoy mañana es azul. Entonces ahí es donde no prioriza prácticamente. Si vos priorizas tu salud, no vas a gastar nada y prácticamente está protegiéndote
al siguiente o 2 años siguientes. Entonces es importante de hablar el ultrasonido como método de diagnóstico preventivo, no como método de diagnóstico de decir, mira, tenés este problema y no hay nada que hacer. Así es. Muchas gracias, doctor Bismar Somarriba. En pantalla los números de teléfono de Clínica Materno-Infantil Alba para que usted pueda anotarlos y hacer su cita, por favor. Es importante prevenir la salud. El éxito de tener una buena salud está en eso precisamente, en la prevención. Vamos con Odili Vargas, que tiene una interesante entrevista para usted. Gracias, Jocelyn Medrano. Efectivamente está yo con nosotros el ingeniero David Castillo Pacheco de Astronic para hablar sobre el meteorito de Pantasma. ¿De qué se trata? Ya él nos lo va a explicar. Bienvenido, qué bueno que nos pueda acompañar en este día. Buenos días, un saludo especial a todos los que traen en Canal 10 y sobre todo a la revista. Siempre se nos ha preguntado qué es lo que pasó en el Valle de Pantasma, porque el Valle de Pantasma tiene una extensión de 12 y 14 kilómetros. Entonces, eso ha sido un tema que algunos geólogos y algunos astrónomos y astrofísicos le ha llamado la atención. Entonces nosotros en el 2009 hicimos una expedición científica. Quizás ponemos una imagen donde nosotros hicimos esa expedición científica donde prácticamente comparando, en este caso, algunos cráteres que habían en otras partes del mundo. Por ejemplo, el cráter de Pantasma, que está en nuestro país, está en Jinotega, para que tengamos una idea. El cráter de Pantasma tiene de 12 a 14 kilómetros. Entonces ese cráter tiene una similitud como el cráter que hay, en este caso, en Australia. Cuando hablamos de Australia, en esta parte de aquí, y tiene en este caso, el cráter tiene 5 kilómetros. Con una antigüedad de 50 millones de kilómetros. Se llama Prado de la Cabra, Gokpak. Y también tiene una similitud también con el cráter también en Ghana, en este caso en un país africano, donde se formó un lago, el caso de Bosiwi, se llama el lago, que es producto de un cráter del impacto de un meteorito. Existe también lo que nosotros conocemos, lo que es Estados Unidos, existen dos cráteres similares. Existe también lo que es la India. También por impacto de meteoritos. Impacto de meteoritos. Existe también lo que es en China y lo que es en este caso al occidente, en este caso de Australia también. Sí, y en el caso de... Correcto. En el caso de Pantasma hay algo interesante. Se convierte prácticamente en el número 7. También quiero decir que también en Europa, en el caso de Alemania, se convierte en algo espectacular. Lo que es... el cráter de Pantasma, precisamente en febrero de este año, vino unos científicos, en este caso de Estados Unidos y de Europa, de Francia, y hicieron un estudio un poco más a fondo. ¿Qué es lo que investigan en el cráter? Prácticamente la composición física, química, cuando hablo de química, un poco más a fondo, para poder determinar que si es producto volcánico o es producto de un meteorito. Eso mismo sucedió, recordemos que en el cráter de Barringer, el cráter de Barringer decían que habría volcánico. El problema es que en Nicaragua siempre se ha dominado que todos los cráteres es producto volcánico, precisamente porque vimos la línea de fuego, pues, la franja del Pacífico. Pero el caso de Pantasma se encontraron elementos, en este caso minerales, que se encontraron en los otros cráteres que eran producto de un meteorito. Hasta el momento, esos estudios, ¿qué es lo que han arrojado? Han arrojado una información positiva y esto beneficia a Nicaragua. ¿En relación a qué? En relación porque se crea lo que es el turismo científico. Recordemos que un meteorito es más caro que el diamante y dependiendo qué, si es ferroso, si es rocoso, si es condrita, si es mesoderita. Entonces, en este caso, los meteoritos tienen un valor desde el punto de vista económico es muy elevado. Usted ha traído acá actualmente el meteorito no lo puede traer por cuestiones de seguridad, pero lo que trae es lo que se encuentra en este caso para demostrar que un cráter es producto de un meteorito. Por ejemplo, tenemos lo que son la suevita. Suevita es
cuando se encuentra en las paredes del cráter, es parte de un mineral que es producido no por, en este caso por volcán, sino por el impacto de un meteorito. Llama la atención también la estructura, la forma de las rocas y el color. ¿A qué se debe eso? Quizás nos explica un poquito de las rocas que estamos viendo ahí. Que por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, este es coesita, viene de cuarzo. Okay. Entonces la coesita, el cuarzo, por ejemplo, es natural y es producido por temperatura, en este caso lo que nosotros conocemos de la presión y las altas temperaturas de un volcán. Okay. Pero el problema es que la coesita no es producida por volcanes, sino por impacto meteorita, porque tiene que ser a más altas temperaturas y a más altas presiones. Okay. Otro elemento fundamental es el zircón. Cuando hablamos del zircón, el zircón granulado. Muy linda esa roca. Sí, es que si usted observa ahí el brillo, pues me explico. Sí. Entonces el zircón también, el zircón granulado, es producto también del impacto de un meteorito. O sea, no lo producen ni los volcanes y precisamente es producido por, en este caso, cuando se da un impacto de un meteorito. Esa roca es así, no ha sido... Sí, no, es que aquí está cortada. Si usted lo observa ahí, lógicamente es pulida. Sí. Entonces, pero algo interesante, y aquí estamos observando también la suevita. La suevita, ustedes observan ahí lo que se encuentra, lo que son nosotros los... La suevita se llama. Suevita. Suevita, es que sí. Para demostrar que realmente un cráter es producto de un meteorito, tenés que encontrar la suevita, la tectita, reidita y conos shortcan le llama o conos que son términos científicos. Son términos son minerales, pues me explico que comprueban prácticamente que eso es producto de un meteorito. Okay. Ahora quiero definir también algo interesante. En el caso de Fantasma, la primera foto que se hizo de Fantasma fue en 1600 aproximadamente, 1679. Okay. Aquí tenemos, y fue la primera pintura colonial que se hizo en este caso. Muy bonita. Y entonces se llamaba Paraguán. Y quiero definir, el nombre de Fantasma viene del gallego, que significa fantasma, del griego. Entonces, pero en misquito significa hombre pequeño, cabeza chata. Entonces, la primera pintura colonial de Nicaragua está en este caso en el Museo de Madrid, es precisamente de Paraga, que era provincia, en este caso Nicaragua era provincia de Guatemala. Entonces el fraile, en este caso Cristóbal Miranda Jiménez hizo esta pintura donde se observan los indios, en este caso, y todo el panorama de lo que era Don David, Paraga. ¿Qué recomendaciones les puede dar a los nicaragüenses, también a los jóvenes que les gusta bastante lo que tiene que ver con todos los fenómenos naturales, con todo lo que tiene que ver con los planetas? Pero, ¿qué recomendaciones? Pero algo interesante porque con respecto, poco manejamos de esto. Algo interesante, ¿cuál es el beneficio que tiene en este caso el pueblo, el municipio, en este caso de Santa María de Fantasma, que queda en Jinotega, con respecto que se demostró que no es producto de un cráter volcánico, sino es producto de un meteorito? Entonces, el gran beneficio, recordemos que en el caso de Santa María de Fantasma ha sido golpeado. En la época de los 80, recordemos que fue producto, en este caso, de guerra. Pues. ¿Y cuál es la ventaja que existe? Así como el volcán Masaya, que es producto que cuando se dio, en este caso, era turismo científico. Entonces, es una gran bendición para este pueblo, porque se crea lo que es el turismo científico. ¿Y en qué beneficia? A la población, y esto es algo espectacular para, en este caso, los que se encuentran y todos los habitantes y los que pueden visitar, en este caso, Santa María de Fantasma. Y también conocer un poquito del tema, ¿verdad? En generalidades. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy bonito, ¿verdad? Cada una de sus informaciones. Me imagino que siempre nos va a seguir educando en relación a esto, ¿verdad? Muchísimas gracias. Estamos con nuestro conferencista internacional, Natanael Osorio, y estamos hablando de un tema muy interesante sobre la normalización de la violencia. Hemos visto diferentes tipos de violencia, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Se ha puntualizado también en Nicaragua todo lo que tiene que ver la violencia hacia la niñez y la adolescencia, hacia las mujeres, en fin, pero él nos va a hablar un poquito del por qué no se debe normalizar, qué es lo correcto, qué es lo idóneo, qué es lo que nos debe evitar también llegar a la violencia. Bienvenido, Natanael. Qué grato que nos puedas acompañar. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí
y hablar sobre este tema que es tan importante, porque yo, hablando así con la producción, estábamos viendo de que podíamos hablar de la violencia, porque realmente en Nicaragua es un país que presenta mucha violencia, pero hay violencias que no las estamos considerando. Solo consideramos aquella cuando se produce un asesinato o un accidente ya un poco más grave, pero hay violencia en los lugares de trabajo. Hay agresiones que la verdad que producto de la costumbre ya la hemos normalizado y no debería ser así. Que un gerente, un jefe tenga o sienta la autoridad o el derecho de poder gritarle a un empleado o llamarlo con palabras que no son correctas, decirles ofensas. Eso es parte de la violencia. Y la verdad es que como no se nota físicamente el daño, entonces no lo consideramos y no nos planteamos de que deberíamos de buscar cómo erradicarlo. Pero yo creo que muchas personas están siendo afectadas, se amargan, se dañan psicológicamente, producto de que aún en los colegios, aún en sus casas, los padres están tratando mal a los hijos. Y no estoy hablando de no disciplinarlos, no enseñarles disciplina, sino de el grito, la ofensa verbal, y así se comienza. Y esto lleva obviamente a otro tipo de violencia, que es la que ya consideramos violencia. Cuando hablamos de naturalizar todo lo que tiene que ver la violencia o la naturalización, es como hacerlo que es algo normal, que es una costumbre, eso siempre se ha dado. Entonces también los seres humanos van evolucionando y de la misma forma, de acuerdo a algunos científicos, han dicho que se va evolucionando, pero también se va naturalizando algunos procedimientos. Entonces eso también aplica para la violencia. Claro, porque sencillamente estamos acostumbrados y le ponemos un título, ¿no? Una etiqueta de normalización de que un padre le puede gritar a un hijo. No debería ser así. El grito, o sea, puede corregir a un hijo, pero gritarlo, ofenderlo al punto de decirle son un estúpido, son palabras fuertes, que para un niño eso realmente lo golpea. Y aunque no se note en su piel, porque no es tal vez que lo hizo con una faja o con algún instrumento para castigarlo, pero en su corazón, en su autoestima, esas palabras van a repercutir posiblemente más que un simple fajazo, van a repercutir por mucho tiempo y hasta pueden afectar su vida y su trato, ya sea profesional, ya sea laboral. Cuando llegue a un trabajo, va a permitir, el niño que ya permitió o que escuchó a un padre flagelarlo con este tipo de palabras, va a llegar a un trabajo y va a sentir que es normal que el jefe le diga que es un estúpido. Porque esas son las palabras que a veces escuchan, que es un caballo, que es un ignorante. Yo sé que estas palabras en televisión suenan como bien extrañas, pero en el día a día se escuchan. Son normales, ese es el problema, lo hemos normalizado. ¿Producto de qué? La sociedad lo ha aceptado, la comunidad ha dicho, bueno, pues si lo hacen en la casa, ¿por qué no lo van a hacer en el trabajo? Si lo hacen en el trabajo, ¿por qué no lo van a hacer en el matrimonio? Si lo hacen en el matrimonio, ¿por qué no lo van a hacer en la empresa? Entonces, ese conjunto de acciones continuas que la comunidad está permitiendo lleva a un tipo de violencia que genera otro grado de violencia ya. La agresión y hasta los asesinatos o los crímenes. Así es. ¿Cómo nosotros podemos dejar de caer en naturalizar este tipo de violencia? ¿Qué es lo que debemos seguir? ¿Algún tipo de patrones? Por ejemplo, a veces decimos, es que él me maltrata, en el caso de las mujeres, porque me ama, porque después me compra algo, me maltrató pero me compró algo. Entonces estamos naturalizando esa violencia. Tenemos una llamada y luego nos das esos elementos. Buenos días, adelante, le escuchamos. Bueno, gracias. Buenos días. Buenos días. Es que figúrese que aquí, en la empresa de Yasaki, la jefa de los celadores, o sea, de los vigilantes, los trata horriblemente, y no solamente personalmente, sino delante de toditos los trabajadores. Los trata de estúpidos, animales,
Desgraciado, esas son las palabras que ella usa. Es una jefa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Qué interesante la observación que hace esta televidente del hecho de que es una mujer. Y no quiero decir que la mujer es más violenta que el hombre, pero en este tipo de violencia, sabemos que el tipo de violencia física, el hombre tiene una estadística mucho más grande, pero aquí ya están equilibrados. Porque como se ha normalizado, o puede ser una jefa mujer o un jefe hombre, los dos tienen este mismo tipo de trato en promedio o una estandarización bastante igual. Entonces, ¿cómo podemos, y respondiendo a tu pregunta, qué buen ejemplo el que nos dio, lo primero tenemos que saber que no es normal, que no debe ser lo indicado, no es la costumbre, no debería ser lo que se practica, una práctica normal. Eso es lo primero. Cuando nosotros concebimos eso, nosotros podemos tomar acciones. Segundo, el respeto. Practicar el respeto y promover el respeto en las empresas a veces no es un principio que se está promoviendo en las empresas. En las empresas promueven valores, principios como la honradez, que bueno, está muy bien, el trabajo en equipo está muy bien, pero el respeto se promueve. Las personas están siendo respetadas no por su conocimiento, no por su título, sino porque somos seres humanos, porque tenemos un derecho a ser respetados. Ese es uno de las instancias que debemos de tocar a la hora de estar en una empresa. Ok, y también el mensaje que se le da a esas personas, cómo hacer valer también, porque es un derecho que se tiene, cómo hacer valer cuando hay necesidades, cuando hay pocas oportunidades también, y cómo hacer. En el caso de varones, en el caso de mujeres, porque como vos bien lo decía, está una similitud de cierta forma. Bueno, primeramente es un poco complejo, no es tan sencillo. Yo quisiera decirle, haga esto y se va a solucionar. Pero usted puede darse a respetar de una manera respetuosa, porque a veces el problema es que cuando alguien le ofende así, también nosotros devolvemos la ofensa, gritamos, ofendemos, y entonces lo que pasa es un despido o una sanción al trabajador. Por lo tanto, nadie se atreve a hacerlo. Pero si usted aprende a hablar, yo creo que una de las cosas que no se nos está enseñando aún en los colegios, en las universidades, es cómo responder a la ofensa. Cómo comunicarnos. De una manera correcta. Exactamente, la comunicación. Nos enfocamos mucho en la matemática, pero el habla es tan importante. Y una persona que sabe hablar es una persona muy inteligente. A veces pensamos que solo el que sabe matemática es inteligente, pero usted comience a hablar respetuosamente y puede lograr el éxito y lograr controlar este tipo de violencia. Cómo no, muchísimas gracias, Natanael. Y vamos a compartir también algo que expresaba Roland Barthes en una de sus teorías, que dice que cuando las condiciones históricas de una sociedad llegan a considerarse condiciones naturales, se cae en el gran riesgo de creer inmutable aquello que es su esencia, está sujeto y también a su transformación. Así es que hay que evitar, ¿verdad?, de naturalizar la violencia. Desde ningún punto de vista debe ser naturalizada o permitida. Aunque hayan necesidades, no hay que permitir la violencia, por favor. Gracias por habernos acompañado y te esperamos la próxima semana también. Claro, gracias. Bueno, vámonos de inmediato con Michelle, adelante. Qué bueno por esa noticia. Por supuesto, vamos a estar asistiendo a este evento que están haciendo y a beneficio de este hogar tan importante. Vamos a retomar el tema de salud. El día de hoy vamos a hablar acerca de la onicomicosis con nuestro especialista, el doctor Jorge Castro. Gracias por estar aquí. Bienvenido, Jorge. Explícanos de qué se trata la onicomicosis para el público que nos está viendo. Bueno, la onicomicosis es un hongo, ¿verdad?, que se aloja en la uña. Y es un hongo que es bastante difícil de erradicar cuando la uña está contaminada. Me gusta hablar de este tema bastante seguido porque es importante de que las personas que nos ven se den cuenta de la dificultad que a veces lleva curar una uña así con hongo y que hay que hacer un sinnúmero de procedimientos para lograr, ¿verdad?, el objetivo de erradicarlo.
¿En qué más o menos quiero como alinear, verdad, la consulta? En que tratemos de evitar automedicarnos, ¿verdad? Tratar de hacer procedimientos, ¿verdad?, que vemos en internet, o que tal vez en Facebook también a veces suben alguna publicidad de productos que curan el hongo. Y no es que quiera darle, ¿verdad?, una mala imagen a este tipo de productos, pero lo que sí quería era hablar de que existe una variedad de conjuntos de cosas que van a conllevar a que la uña se sane, no solamente un producto, no solamente una terapia, sino de que hay un conjunto de cosas de que van a llevar a que el tratamiento sea efectivo. Por tal razón, me gustaría de que el paciente, siempre que está con un problema en la uña, mejor visite la clínica y nosotros le damos una valoración del caso y podamos así recomendarle una o diferentes maneras de curar la uña. Ahora, onicomicosis, ¿qué lo causa? ¿Ahí se puede prevenir? Bueno, las micosis en sí, por lo general se dan por contacto. Los hongos siempre están, ¿verdad?, en el medio ambiente y en muchos lugares, como por ejemplo los lugares bastante públicos donde llega la gente descalza, más que todo hablando, ¿verdad?, del tema de los pies, porque el hongo, ¿verdad?, es una enfermedad que se puede dar a nivel de todo el cuerpo, pero en este caso a nivel de los pies, siempre que vayamos a un lugar, ¿verdad?, público, hay que tener el cuidado de andar calzado el pie, no andar mucho tiempo descalzo en piscina, en baños, ¿verdad?, de hoteles, en baños públicos, de balneario, o en las playas. Siempre es recomendable mejor usar por lo menos un calzado que vaya a proteger de contaminación de diferentes infecciones como de bacterias u hongos. ¿Cuál es el procedimiento que se debe aplicar para curar y sanar el hongo del pie en la uña? Esa es la parte que me gustaría, ¿verdad?, abordar. Lo que pasa es que hay un sinnúmero de factores que pueden afectar, como te lo decía anteriormente, y a través de una valoración es que nosotros vamos a hacer un procedimiento un poco más certero. Porque hay personas de que a veces tratan de curarse solo, por ejemplo, con el tratamiento oral. Entonces hay personas que les ha dado resultado y que bien, ¿verdad? Pero no siempre va a ser efectivo el tratamiento oral. Entonces hay personas que también lo han hecho de manera tópica, y de manera tópica hay un sinnúmero de medicinas y de presentaciones de productos como laca, goteros, crema y spray, un sinnúmero de presentaciones y productos y marcas que también, de hecho, pues en muchos casos son de ayuda para el paciente y han dado la mejoría, ¿verdad?, a la persona, pero no necesariamente significa que si le hizo efecto a alguien le va a hacer efecto a otra persona, porque las condiciones de la uña dañada tal vez en cada paciente es distinta. Por ejemplo, a veces hay problemas de mala circulación en los pies, a veces hay problemas de desaseo en los pies, a veces hay problemas también incluso con el tipo de funciones que ejerce una persona, como por ejemplo si es deportista, si trabaja todo el día de pie con un calzado inadecuado, si por ejemplo en su casa no tiene los instrumentos adecuados para hacerse una limpieza, si no tiene la asepsia para limpiar los equipos, si están utilizando por ejemplo todo el equipo en su casa, las personas, ¿verdad?, con el mismo corta uña en la familia se cortan la uña hasta 5 o 6 personas, hay un ciclo de contaminación que podría... ¿Cuánto tiempo puede durar la sanación de una uña que está infectada con un hongo? Bueno, hay que tomar en cuenta que si la uña está completamente dañada, puede tardar de 6 a 9 meses. De ahí podemos también ir variando el tiempo de sanación, porque a veces la uña está parcialmente dañada, o sea que está la parte más distal de la uña, o sea la parte de la punta de la uña es la única parte que está dañada, y por ende pues la sanación va a ser un poco más rápido, pero nosotros estamos aplicando un sinnúmero de terapias, ¿verdad?, tanto el tratamiento como oral, el tópico, la limpieza directa de la uña, incluso si a veces es necesario hasta la extracción de la uña, y además unas terapias que pueden ayudar en el caso del pie diabético a mejorar la circulación de los pies, que eso es una de las bases a veces de que la uña se ponga como cascarosa, cambia de color, se pone amarillenta, se pone porosa. Entonces también a veces hay que saber distinguir entre un hongo y un problema, ¿verdad?, de un pie diabético, que también podría presentarse así, de esa manera. Ahora, ¿el tratamiento siempre debe ser por las dos vías, o el tratamiento oral y junto con la limpieza, o podría ser únicamente...? Esa decisión se va a tomar en el momento que al paciente ya se le haga una consulta y se le haga un estudio de cómo fue el origen del problema y cuáles son todas las variantes que están causando, ¿verdad?, que la uña esté naciendo de esa manera, porque hay una cosa que hay que dejar en claro: la uña siempre nace sana.
Ya, aunque nosotros veamos que toda una uña está mala, la uña siempre está naciendo y se está renovando de manera sana. ¿Qué es lo que pasa? De que en el transcurso de su crecimiento, ella se empieza a contaminar de la uña que está mala. Entonces, hay muchos casos que a veces sí es necesario extraer casi que toda la uña, o por lo menos la parte afectada, lo que está con un color diferente, la parte que está desprendida, lo que nos está provocando humedad también, porque al estar la uña desprendida, entonces a la hora de bañarnos, nuestros pies se mojan y se introduce humedad y químicos, pues como el jabón, el champú y cosas como todo lo que se usa a la hora de la ducha. Ahora, una vez sanada la uña, ¿cuáles son las medidas que se debe de tomar para que no se vuelva a afectar con hongo la uña del pie? Una parte importante es identificar que si tus uñas tienen una forma bastante peculiar. Por ejemplo, hay personas que tienen las uñas muy enterradas. Entonces eso va a provocar de que hayan mayores condiciones para que se vuelva a desarrollar un hongo. Entonces, si ya tratamos un hongo y ya obtuvimos unos resultados, ¿verdad?, positivos, lo mejor sería tener luego por lo menos una visita periódica a la clínica para que el podólogo le haga una limpieza y evitemos de que haya manipulación por parte del paciente. Eso sería muy bueno. Y por otra parte también estar usando, ya después de que usamos los diferentes métodos para curar la uña, tal vez algún gotero antimicótico, que esto va a servir nada más para prevención. Eso sería una muy buena recomendación. Si ya después que sane mi uña, nosotros siempre le recomendamos al paciente póngase estas gotas por lo menos 2 o 3 veces a la semana, para que siempre la uña por lo menos tenga una protección, que no vuelva a caer, porque significa de que si en algún momento ya obtuvo una onicomicosis, esta persona presenta más de alguna condición que va a generar este problema posteriormente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Esperemos que estas recomendaciones le hayan sido de mucha utilidad. Recuerde buscar al especialista si tiene algún tipo de problema de salud. Odilí Vargas tiene información de su interés. Yo quiero enviarles saludos muy especiales a cada una de las personas que hoy están llegando a un año más de vida, y efectivamente tenemos por acá ya los cumpleañeros de este día con muchísimo cariño. Entonces vamos a enviarles saludos por acá a un jovencito que está llegando a un año más de vida. Los saludos son para, a ver, el nombre del cumpleañero, Juan Carlos Mendoza Cuadra. Saludos muy especiales, Juan Carlos, Dios te bendiga de parte de toda su familia, de parte de doña Patricia. Saludos muy especiales, ¿verdad? Que le quiere muchísimo. Otro saludito con mucho cariño que vamos a realizar el día de hoy es para otra persona que está llegando a un año más de vida. Y, a ver, de parte de la mamá Yadira, saludos muy especiales para Yadira Urbina desde el Valle de los Aburtos, carretera Vieja León, kilómetro 35. Muchas gracias y saludos a todos allá en el estudio que laboran en Canal 10. Muchísimas gracias a ustedes, que los cumplan muy feliz de doña Yadira. Y por supuesto, otro cumpleañero. Así mismo felicitamos a la jovencita Odelia López Martínez por haber arribado a un año más de vida. Le saluda el amor de su vida, Mario Jarquín. De su vida y de bajada, dice, ¿verdad? Saludos muy especiales, que los cumpla feliz. Hasta mañana, bye.